Y el día de hoy, para justamente presentar este nuevo segmento, me gustaría presentar a la doctora Isabel Stoddard, quien nos acompaña el día de hoy. Actualmente es embajadora del capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Eh, Ella cuenta con una trayectoria única en el sector público, académico y de la sociedad civil. Es fundadora de Sostenibilidad Global AC. En el sector público mexicano fue directora general de Cooperación Económica en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, directora general adjunta para Canadá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, directora para América del Norte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También fue directora de investigación en la Comisión de Cooperación Laboral. Fundó y dirigió el Instituto Global para la Sostenibilidad y el Centro de Diálogo y Análisis para América del Norte en el TEC de Monterrey. Fue líder del programa de competitividad y sostenibilidad para pymes y cadenas de suministro e impulsó distintas actividades de investigación y docencia en cambio climático y sostenibilidad corporativa, entre otras grandes labores. Y pues el día de hoy me gustaría justamente conversar con la doctora con respecto a analizar las propuestas que nos atañen actualmente en el marco del electoral en México. Pero pues antes, si nos pudieras dar un poco de contexto precisamente de tu labor como embajadora del tratado y también en materia de en qué consiste la Sociedad de Sostenibilidad Global ACE. Muchísimas gracias, Raúl. Pues en primer lugar, muchas felicidades por este nuevo espacio en Petróleo y Energía y bueno, por la dirección editorial que asumes. Muchísimo éxito, estoy segura que lo tendrás. Es para mí un verdadero placer estar contigo inaugurando este segmento porque creo que estas reflexiones son indudablemente no solo para expertos en temas de energía, sino son temas que atañen a toda la humanidad. El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es una iniciativa, todavía no es un tratado, es una iniciativa que se está impulsando a nivel global desde abajo hacia arriba, es decir, desde la sociedad. Frustradas muchas organizaciones no gubernamentales, expertos y expertas, hay más de 100 premios Nobel que participan de esta iniciativa, así como muchos líderes en ciudades y de distintos movimientos también del sector privado, que bueno, pues están frustrados con el hecho de que hay muchos compromisos internacionales para atender la emergencia climática y sin embargo no hacemos, pues no vemos los avances que son necesarios para pues atender este llamado que ha sido histórico de de la comunidad científica internacional diciéndonos que no podemos rebasar el aumento de la temperatura más de 1.5 grados centígrados sin ver efectos irreversibles en el sistema planetario. Y cuando digo efectos irreversibles, estamos hablando de ecosistemas que fungen una función muy importante en la estabilidad del clima a nivel mundial. Por ejemplo, el derretimiento de los polos, pues eso está llevando un aumento en el nivel del mar. Esto pues obviamente tiene consecuencias en términos de los territorios que hoy están inundados y muchos de los que se perderán, o sea, gran parte de la península de Yucatán pudiera desaparecer. Para dar un ejemplo, ya muchas comunidades están sufriendo estos impactos en nuestro mismo país, por ejemplo, en Tabasco, ¿no? Entonces, estas organizaciones frustradas con la, digamos, falta de acción acelerada por parte de los gobiernos a nivel mundial, a pesar de los acuerdos de París, en donde todos se comprometieron a evitar el aumento de la temperatura más de 1.5 grados centígrados, pues no estamos haciendo lo que necesitamos para llegar ahí. Entonces, este tratado de no proliferación de combustibles fósiles, como su nombre lo dice, tiene el objetivo de no solo impulsar las energías limpias, sino de evitar, como su nombre lo dice, la proliferación de los combustibles fósiles. Porque si no hacemos o tomamos acciones en estas dos vías, es decir, por un lado, impulsar las energías renovables, creo que sí ha habido avances en ese sentido, pero seguimos utilizando los combustibles fósiles, pues va a ser muy difícil que aceleremos la transición energética para lograr la meta
al 2030 de disminuir al menos en 50% las emisiones de gas de efecto invernadero. Esa es una tarea mayúscula, formidable, que requiere de la acción de todos en la sociedad. Entonces, este tratado busca crear una conciencia en los distintos países y en las sociedades para impulsar este cambio que, bueno, pues es fundamental para evitar lo que ya estamos viendo, que es una realidad inescapable, los impactos del cambio climático, pero evitar que rebasemos esos 2 grados centígrados que son el límite científico para no tener repercusiones de las que luego pues no podamos regresar a la situación previa, ¿no? Por ejemplo, el fin del Amazonas, pues tendría implicaciones en términos de seguridad alimentaria, pues términos de pérdida de biodiversidad y son efectos en cascada, digamos, que no se pueden aislar. Entonces, ese es el objetivo fundamental de este tratado. Correcto, perfecto. Y pues precisamente en este marco y ya entrando a, pues de frente en este momento que estamos llevando a cabo la entrevista, estamos a 3 semanas justamente del cambio de administración, hay un contexto electoral en México y desde ahí me gustaría ver cuál es el desglose que ustedes hacen de las 3 propuestas que actualmente hay en la mesa. Entendiendo, por supuesto, lo primero que has estipulado. Hay un contexto en el cual a nivel internacional tenemos retos de frente muy importantes. México, ¿cómo se posiciona ante ello? De frente a las propuestas que actualmente están en la mesa. Muy bien, pues mira, el punto de partida es buscar alejarnos de los combustibles fósiles, pero a través de una transición energética justa, entendiendo que no podemos alejarnos de los combustibles fósiles para pasar de un modelo a otro que siga sin atender un tema que es fundamental y que es la lucha contra la pobreza, en particular la pobreza energética. Además, sabemos muy bien que la energía pues tiene un papel fundamental en el desarrollo económico de todos los países, digamos, que no es un asunto marginal que tenga que ver con el cambio climático o que tenga que ver con el medio ambiente. Es un asunto central a los modelos de desarrollo económico y central también al desarrollo social. Entonces, hemos creado una alianza de 30 organizaciones, de más de 30 organizaciones, que estamos abogando precisamente por una transición energética justa, que no esté orientada obviamente a los combustibles fósiles, pero que al mismo tiempo atienda las necesidades de los trabajadores y de aquellos que dependen de esos combustibles para que la transición se puede hacer de una manera que apuesta a la defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo apuesta también a la generación de un modelo energético que es más igualitario. Entonces no estamos pensando, bueno, pues vamos a reemplazar a Pemex por otra entidad que sea igual, sino por una entidad que realmente ponga en el centro de su trabajo la generación de empleos y el beneficio para la mayoría de los mexicanos. Entonces, ese es un presupuesto muy importante porque incluso en el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles se habla de alejarnos de los combustibles fósiles, pero con una visión de justicia social. A partir de este presupuesto, hicimos el análisis de las propuestas electorales del candidato y las candidatas a la presidencia. En primer lugar, nos parece que hay que reconocer que el tema de la transición energética ya es un tema de consenso. Sí es parte de las propuestas de los candidatos presidenciales, lo cual para nosotros es indispensable porque necesitamos que haya un consenso a nivel nacional en torno a la necesidad de esta transición energética. Entonces, en las 3 propuestas encontramos que hay referencias a la importancia de la eficiencia energética. Casi no hablamos de la eficiencia energética, pero como tú muy bien sabes, pues es el primer paso y es el área de oportunidad, porque pues bien se dice que no hay mejor energía que la que no se utiliza. Y en México, todas las normas de eficiencia energética, los programas de la CONUO, pues están abandonados. Realmente
no hemos atendido el tema de un uso eficiente y responsable de la energía, porque es una energía que cada vez tenemos menos. Ahorita pasaremos ese punto, pero ese un primer punto, digamos, que nos da gusto y ver que existe una referencia a la importancia de la eficiencia energética y al consumo de energía en general. El segundo tema es que todos reconocen que debe haber un papel para las energías renovables. No todos coinciden cuál es ese papel y cómo llegamos ahí, pero todos saben muy bien que esta transición pasa por una inversión significativa en las energías renovables. Y finalmente el tema de electromovilidad. Un país como México, que es el séptimo productor de vehículos eléctricos y el cuarto exportador de estos productos a nivel mundial, pues no puede ser ajeno a una tendencia muy disruptiva que hoy por hoy vemos, sobre todo porque China pues se ha posicionado como un líder, no nada más en la producción de vehículos eléctricos, sino de vehículos eléctricos a bajo costo y accesible para un número mayor de personas. Entonces, esto está revolucionando de manera importante la industria automotriz a nivel mundial y México pues debe ser parte de esta transición. Entonces también lo reconocen estas propuestas electorales. Sin embargo, pues también coinciden en muchas ausencias. No hay una visión puntual y específica, digamos, de cómo vamos a llegar ahí. Tampoco hay un plazo, lo cual pues nosotros lamentamos porque al 2030, en realidad cuando termine el próximo sexenio, pues tendríamos que tener ya resultados. No es que en el 2030 vamos a tener la planeación para llegar a las emisiones cero netas, que por ejemplo Xochitl Gálvez sí hace un compromiso al 2050, pero necesitamos hacer esta transición de manera urgente y acelerada. Tan sencillo como decirte que México está retrasado frente a países, pues ya no digas la India o China, porque son potencias enormes, aunque México pues, es la 12ª economía mundial y no tendría por qué estar fuera de estas dinámicas, pero Brasil hoy es el sexto productor generador de energía solar en el mundo. Más o menos representa el 7% de la energía solar a nivel mundial. Chile pasó de tener insignificantes proporciones de energía solar en su matriz energética a hoy tener una de las proporciones más altas de energía solar en su matriz energética, que es el 20%. Energía solar. Y ahí nos están hablando, ninguno de estos países está hablando de las dificultades en la interconexión y los problemas de variabilidad de las energías solares porque han invertido pues en las redes de transmisión, han invertido en sistemas de almacenamiento y pues han hecho que estas energías funcionen de maravilla. Entonces no estamos hablando de potencias mundiales, estamos hablando de países en América Latina que tienen un contexto similar al nuestro y yo creo que ahí México, o sea, pudiera ser más ambicioso y los propios candidatos en sus propuestas hubieran podido ser más puntuales en términos de la definición de metas y el nivel de ambición que tendremos que estar alcanzando al 2030, o sea, a finales de lo que va a ser su mandato. Hay temas que, por supuesto, las propuestas no incluyeron, que sí son muy importantes, porque si bien es cierto que todavía son tecnologías que están un poco más lejanas, como el hidrógeno verde, pues cuando uno ve lo que está pasando en California, que es del otro lado de la frontera, aunque sea la cuarta economía más grande del mundo, pues llama la atención que ya están inaugurando cada rato plantas de hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Y en México, pues si no tenemos un plan claro de las energías renovables, difícilmente podemos hablar del hidrógeno verde, pero muchos estudios han indicado, incluso uno de GIZ, que México, por su potencial de energías limpias, tendría a su vez un potencial enorme en hidrógeno verde y proyectos de hidrógeno verde. Lo mismo con biomasa, no estamos hablando aquí ya de las tecnologías de punta de energía nuclear fusión, pero sí estamos hablando de biomasa, en donde México pues tendría una oportunidad o tiene oportunidades, de hecho,
algunos de los candidatos hicieron las propuestas, en particular la candidata Claudia Sheinbaum, de hacer lo que hizo la Ciudad de México, ¿no? De cómo utilizar residuos o sea, para la generación de gas, y cómo hizo unas plantas aquí, y lo mismo el candidato Maínez han propuesto plantas a partir de la generación de residuos, que bueno, pues considerando la cantidad de residuos que generamos, porque también hay mucha ineficiencia en eso, en las ciudades mexicanas, pues son otras áreas de oportunidad, ¿no? Cierro, si quieres, nada más respuesta que ya fue muy larga, diciendo que hay grandes diferencias entre estas tres propuestas, si quieres podemos hablar de ellas. Es sobre todo la perspectiva de la gobernanza, que es muy importante, porque mientras Claudia Sheinbaum, pues de manera natural, siguiendo las posturas del partido Morena, pues siguen proponiendo un papel predominante del Estado. Pues no vemos esta fusión en el caso de Xóchitl Gálvez, que obviamente favorece más la participación del sector privado. Y por supuesto, en el caso de Jorge Maínez, siguiendo pues, la tradición del partido Movimiento Ciudadano, le da un papel más importante a las comunidades y bueno, pues sí, un papel del Estado, pero siempre argumentando a favor de proyectos que estén favoreciendo más a las comunidades y anteponiendo sus derechos al del sector privado, por ejemplo, aunque no se excluye la participación del sector privado tampoco. Que tocas un muy buen punto y ya más o menos entraste en ello, pero justo desde el punto de vista de la situación. Ya está planteada actualmente una visión, una estrategia de frente a la primera meta 2030, ¿no? En ese sentido, quizás mi pregunta sería, ¿cuáles un poco los espacios que ustedes analizan se deberían de llenar en esas propuestas? Y la otra es, ¿cuáles son, si bien la transversalidad es la transición energética, cuáles son las divergencias entre estas propuestas? Entendiendo una, quizás la participación más activa por parte del Estado, otra visión, la participación más activa de la iniciativa privada, y la tercera, un enfoque social. Entonces, en este sentido es, ¿qué ustedes proponen y qué diferencias ven entre los ejes rectores de cada uno? Bueno, mira, o sea, yo creo que hay varios temas, ¿no? Pero lo podríamos dividir en dos, digamos, grandes temas, porque pues la agenda de transición energética es muy amplia, ¿no? Sí, son Pero muy... es Exacto. vastísima. Sí, sí, sí. Necesitaríamos días para analizarla Exacto. de manera puntual. Pero, digamos, hay dos temas que son extremadamente relevantes. El primero es el papel de Pemex, o sea, y CFE. Ninguno de los tres candidatos dijeron explícitamente qué van a hacer con el tema de la deuda de Pemex. Obviamente es un tema financiero, pero es un tema crucial para el sector, porque las decisiones que se tomen desde la perspectiva financiera, pues van a definir cuál va a ser el papel de Pemex, o sea, si vamos a tener un Pemex PROA, ¿no? Un rescate de Pemex, pues obviamente eso va a comprometer la capacidad del Estado mexicano para, pues, poder tener los recursos disponibles para invertir en, por ejemplo, la electrificación del transporte, ¿no? O sea, porque todo depende de recursos. Igualmente, si tú dices, bueno, pues es que es el Estado el que va a asumir ese papel y el Estado es el único que puede regir la generación de electricidad, incluso con fuentes renovables, pues también te va a limitar esa capacidad porque no vas a tener los recursos para hacerlo si tú quieres que el Estado tenga un papel prioritario, ¿no? Si en cambio decides que pues se tiene que hacer una reestructuración de Pemex, digo, de todas formas va a tener que haber una responsabilidad del Estado, pero para empezar, si hubiese una idea de reestructurar Pemex como parece indicar
Xóchitl Gálvez, que ha propuesto cambiar Pemex para ser una empresa energética y no nada más de petróleos, pues obviamente que va a requerir, como ella lo ha dicho, pues la participación del sector privado en materia de exploración. Yo diría, bueno, ella ha dicho también que en materia de refinación, pues cerraría muchas de las refinerías. Todos sabemos muy bien que pues, la refinación es una hemorragia financiera para Pemex por el modelo que se ha desarrollado, ¿no? De depender de la refinación del crudo pesado. Entonces, esa discusión, digamos, no ha tenido lugar, a pesar de que Xóchitl Gálvez sí ha hecho algunas referencias a cómo vería la transformación en Pemex. Me parece que la propuesta de Claudia Sheinbaum ha sido básicamente continuar con el modelo actual, sin responder cuáles serían los impactos financieros. Rescatar a Pemex, pues ha implicado realmente invertir muchos más recursos financieros que no han resultado en mayores en un nivel de producción petrolera que sea, digamos, compatible con el monto de la inversión y por lo tanto uno se cuestiona, pues, seguir apoyando a Pemex, ¿qué significa? Porque no nos queda muy claro que el modelo actual haya sido exitoso. Si lo vemos históricamente, pues como algunos autores han indicado, entre ellos Luca Ferrari, pues sus modelos y sus datos muestran que ya es una cuestión geológica. México no tiene más reservas petroleras. Hoy leía una nota en donde, bueno, pues hay datos que indican que no tenemos más de 10 años en la producción de petróleo y que las inversiones que hemos hecho han sido poco redituables, es decir, invertimos más y producimos menos. Y además refinamos el petróleo que no solo nos genera un déficit financiero, sino que además nos genera un problema de contaminación, tanto en términos de, o sea, Pemex no cumple con las normas en términos de cumplimiento en materia de ácidos sulfúricos y tampoco en el tema de combustóleo, como bien sabemos. Entonces, no queda claro en ese modelo, digamos, qué significa reforzar a Pemex desde el Estado. Y bueno, pues podemos intuir que es seguir invirtiendo recursos públicos en un negocio que pues resulta ser bastante malo. Entonces, te digo, pero no contamos con más detalles como para saber qué significaría la transformación de Pemex, incluso para temas básicos como son la eficiencia energética en Pemex, o sea, o el cumplimiento de las normas mínimas, digamos, que ya existen en México, no es que tiene que haber nuevas normas, ¿no? Entonces, esos temas se quedaron, digamos, un poco fuera. En el caso del candidato Maínez, pues no hay una referencia explícita a este asunto, pero él sí es muy explícito en términos de la importancia de alejarnos de los combustibles fósiles. Creo que él es el más claro en torno a las propuestas de ir abandonando no solo el petróleo, sino también el gas y apostarle a las energías limpias. También es explícita la propuesta Movimiento Ciudadano en términos de terminar con los subsidios a los combustibles fósiles. Ese es otro tema en donde hay diferencias importantes. Xóchitl Gálvez también hace referencia a la importancia de pasar de estos subsidios generales a subsidios más focalizados, entendiendo que, bueno, pues el tema de subsidios en general, por ejemplo, a la gasolina, pues sí tiene un impacto o puede tener un impacto sobre la inflación, pero al mismo tiempo favorece a sectores que pues utilizan más la gasolina porque tienen vehículos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros, entonces esa idea de unos subsidios que estén refocalizados o focalizados y, bueno, pues desde nuestra perspectiva, reformar los subsidios a los combustibles fósiles para reorientarlos a las energías limpias, pues obviamente permitiría la aceleración
de esa transición energética. Ya se hace en muchos países, e incluso el tema del impuesto al carbón. En México ya se utilizó en algún momento con mucho éxito y bueno, pues no tuvo las repercusiones económicas que muchos decían que iba a tener. Entonces, son dos temas, me parece, cruciales cuando pensamos en la transición energética, pero bueno, pues obviamente está todo el tema de electricidad, que es qué hacer con la CFE y bueno, hacia dónde van las propuestas en ese sentido, ¿no? Pero si quieres, a lo mejor tienes alguna pregunta y hago una pausa ahí. Sí, no, pues precisamente el siguiente, hablamos del reto de Oil and Gas, pero justo esta semana lo hemos estado viendo, tenemos una ola de calor en el país, estamos enfrentando, obviamente por la demanda energética que conlleva dicho fenómeno, pues estamos viendo cómo está nuestra red, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál es la evaluación de cómo se está llevando a cabo la conversación? ¿Es generación o es la red? En este caso, ¿no? Claro. Claro, pues yo creo que una no puede ir, o sea, sin la otra, ¿no? O sea, me parece que son ambas cosas. O sea, no puedes generar si, o sea, de nada sirve generar si no tienes la red. Claro, Pero también hay diferencias en las propuestas y que me parecen valiosas porque hay un énfasis, por ejemplo, en el tema de la generación distribuida y el papel que tiene digamos, sistemas de generación que están más descentralizados. Tanto Xóchitl Gálvez como Maines, ambos hacen referencia a la importancia de descentralizar de manera distinta porque Xóchitl Gálvez se refiere al papel de los estados o que pudieran tener los estados, como de hecho ya está pasando con algunos estados como Querétaro, Guanajuato, que pues o Nuevo León, por tener estas demandas enormes de energía, bueno, pues han tenido que recurrir a esquemas que les permite facilitar, digamos, los proyectos de generación de electricidad. Y bueno, pues creo que a eso se refiere Xóchitl Gálvez, y en el caso de Jorge Maínez es esta idea de que las comunidades pudieran tener una mayor participación, o sea, descentralizar la generación de electricidad para beneficio de las comunidades, ¿no? Y creo que en el caso de Claudia Sheinbaum hay unos visos de la importancia que tiene la descentralización de la generación de electricidad, pero obviamente con un modelo que pasa por insistir en que la Comisión Federal de Electricidad pues es la que tiene, digamos, el predominio en términos de la generación. Toda esa idea de descentralización también pasa, digamos, por quizá una política que no implica muchas inversiones públicas, quizás sabiendo que va a ser muy difícil invertir en las redes de transmisión, que llevamos un retraso muy significativo en esa materia y que quizá la descentralización pueda ser importante incluso para lo que ella mencionaba, ¿no? Los famosos parques industriales que, bueno, pues requieren, sí, de la generación de electricidad, pero que requieren de sistemas de almacenamiento y requieren de una visión distinta del sector energético. Entonces ahí es un poco contradictorio, digamos, decir que la CFE debe tener el control y el monopolio de la generación, cuando al mismo tiempo se está proponiendo una descentralización de alguna manera, sobre todo la participación más importante de la generación distribuida. Pues hay, tú sabes, una gran discusión respecto al tema de qué tanto los números que ha compartido Claudia Sheinbaum, ya no en sus propuestas, sino en la campaña misma, pues son suficientes para atender la enorme demanda que requiere el país, porque no nada más es las comunidades que no tienen acceso a electricidad, sino pues como ya estamos viendo es la población en general y la claro. dificultad para satisfacer la demanda que está asociada al nearshoring, ¿no?
Entonces, creo que ahí también se queda un poco corta esa discusión, o sea, entendiendo que son propuestas de campaña, porque pues no creo que o no creemos en la Alianza por una Transición Energética Justa, que la propuesta de la generación distribuida o de descentralizar sea suficiente, porque sí necesitamos, pues ahí sí, el papel del Estado, digamos, para invertir en esas redes de transmisión, de distribución e incluso de redes inteligentes, porque pues ya como lo he dicho en otros países se ha mostrado que no debe ser una limitante el hecho de que las energías solar y eólicas sean variables o intermitentes, porque para eso existe hoy tecnología muy avanzada que puede ayudar a controlar la seguridad de las redes eléctricas. Correcto. Y ya para ir justo redondeando nuestra conversación, otro punto que tocabas muy importante y que, bueno, obviamente va acorde a tu perfil, pero justo México de frente al mundo y además en este contexto, ¿no? De las metas, que ya prácticamente vamos contra reloj y las conversaciones empiezan a ser, llamémoslo por falta de una mejor palabra, un poco álgidas en términos de ya viene la hora de entregar los resultados, ¿no? En este sentido, ¿cuál es un poco el llamado por parte de la iniciativa? Y pues de frente, obviamente, también para los lectores, a cómo puede uno tener, no necesariamente la injerencia, pero porque es importante tomarlo en cuenta a la hora de estar en este tipo de conversaciones y de decisiones. Bueno, primero que nada, creo que teníamos que decir que independientemente de hacia dónde van estas tendencias mundiales en la transición energética, porque bueno, ya hice referencia a los casos de China, que es el líder en vehículos eléctricos, en energía solar y además son líderes sobre todo en el dominio de las cadenas de suministro de todos estos productos. Le sigue la India, por ejemplo, en la electrificación de vehículos de 2 y 3 ruedas, en la inversión de energía solar, la India, a pesar de que la India y China siguen invirtiendo en carbón porque es parte de la matriz energética, pues las inversiones en energía solar se están multiplicando rápidamente y cada año. Y lo vemos con otras economías del G20, el grupo de los 20, que son las 20 economías más importantes y que representan el 80% del Producto Interno Bruto global. Pues México, como decía, está en el 12º lugar, ¿no? Es un país pequeño, no es un país menor, somos de los líderes, digamos, de estas economías emergentes. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad mundial. Es decir, primero, pues creo que estamos desaprovechando oportunidades porque México tiene todas las capacidades en términos del potencial de energía solar, sobre todo, pero eólica también. Ya quisieran estos países o muchos países tener esa capacidad que México tiene. Tenemos además la ventaja de estar al lado de Estados Unidos, en un país que hoy pues invierte de manera generosa y también con muchos subsidios a la transformación, esta transición energética con el presidente Biden, el IRA, que bueno, pues ha incluso incluido a México como un socio estratégico en esta transición energética. Entonces, México tiene todas las capacidades y sí sorprende que no hayamos aprovechado suficientemente estas ventajas competitivas para posicionarnos en dos industrias que son cruciales y que además van a definir cuál es la posición geopolítica y económica de los países en los próximos 10 años. O sea, yo no me iría más lejos. Entonces, es una oportunidad que México está desaprovechando. Sí, ahí tenemos el Plan Sonora, pero pues el Plan Sonora no es suficiente y además no es viable si no tenemos redes de transmisión que nos permitan hacer que puedas utilizar toda esa energía que se está planeando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante, no vernos al ombligo y sino ver que estas disrupciones tecnológicas no son para un futuro lejano, sino ya están aquí. Incluso México es de los países más rezagados en términos de la adopción de vehículos eléctricos. Te puedo contar el caso de Turquía. Turquía
decidió hace algunos años crear su propio vehículo eléctrico, el Tigo. Hoy compite con el modelo Y de Tesla y Turquía ya se convirtió en el cuarto mercado mundial de vehículos eléctricos en Europa. Para darte un ejemplo de lo rápido que muchos países están reaccionando a estos cambios disruptivos y cómo México se está quedando atrás. Pues en gran parte porque tenemos una industria automotriz que está muy vinculada al petróleo, pero también tiene digamos, muchas oportunidades que no estamos aprovechando porque otra vez pues, somos un mercado muy significativo, ¿no? El segundo tema que llama la atención, porque no necesitaríamos ni siquiera decir, bueno, tenemos que ser parte de esta transición energética, si nos quisiéramos seguir viendo al ombligo y decir, nosotros vamos a seguir nuestro modelo, México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Es el segundo de mayor exposición a los desastres naturales y bueno, pues esto en sí mismo debería ser motivo para que México tuviera un activismo mundial exigiendo que otros países reduzcan sus emisiones y participando en decisiones y discusiones y negociaciones internacionales. Pues no ha sido el caso y creo que México ahí pierde no solo una oportunidad, sino que está pues pagando el costo de esa inactividad de otros países por no asumir ese liderazgo. Los costos son enormes, nada más hay que ver nuestra geografía, estamos rodeados de océanos y mares, tenemos, como ya sabemos, un territorio que está que es enfrenta estrés hídrico de manera natural, o sea, esto ha sido histórico, o sea, 2/3 partes del territorio en México, pues enfrenta estrés hídrico, nada más por su geografía, y bueno, pues ahí se concentran las 2/3 partes del Producto Interno Bruto, perdón, las 2/3 partes del Producto Interno Bruto se concentra ahí también el grueso de la población mexicana y donde está el agua, pues no tenemos ese nivel de desarrollo y ahora estamos impactando con proyectos o megaproyectos que pueden poner en riesgo la disponibilidad del agua ahí también. Entonces esto agrava, digamos, la situación del aumento de la temperatura, como ya hemos visto. En estos días, pues estamos sufriendo las olas de calor, pero pues eso solamente comienza, ¿no? Ya estamos a nivel planetario que ya alcanzamos cerca del 1.5 grados centígrados y de no tomar acciones en los próximos 6 años, como decía antes, esa tendencia puede ser irreversible. Pudiéramos llegar a niveles pues mucho mayores en términos de la temperatura con los impactos en los sistemas de electricidad, en la disponibilidad de agua, en los fenómenos climatológicos que ya vimos, los huracanes como Otis, en fin. Entonces, está ahí, ¿no? El dilema. Aceleramos la transición energética, tenemos todos estos beneficios económicos, sociales para la sociedad y es una manera de enfrentar el cambio climático, la emergencia climática, o nos quedamos con un modelo del siglo XIX, siglo XX, bueno, XX quizá, ponemos en riesgo todas estas oportunidades y seguimos pagando los costos de los impactos climáticos que hoy ya pagamos, o sea, que no son menores. Correcto. Pues sin duda un reto interesante de frente al panorama electoral. Y pues para cerrar nuestra conversación de frente a ello, por parte de la iniciativa, ustedes continuarán con las labores, me imagino, ahí un poco, si quieres cerramos la conversación en ello, cómo se pueden acercar a ustedes, cómo empujar el tema y pues finalmente, pasada la elección, cómo continuarán con sus actividades. Así es, pues la Alianza por la Transición Energética Justa lo que busca es precisamente tener esta conversación de cara a la sociedad y crear un movimiento social. Y no esperamos solamente influir en las propuestas electorales. Creo que tuvimos mucho éxito a través de espacios como este para influir en que esas propuestas pues incluyeran esta agenda tan importante, la transición energética justa, pero pues aquí nos acaba. Obviamente, cuando llegue un nuevo gobierno, tendremos que seguir insistiendo en la importancia de alejarnos de los combustibles fósiles, de invertir en las energías renovables, de invertir en la eficiencia energética, en la electromovilidad y hacerlo de manera
acelerada. Entonces, creemos que la sociedad tiene un papel muy importante, no es nada más el gobierno, porque si le dejamos la tarea solo al gobierno, pues corremos el riesgo de que una persona o un grupo de personas tomen las decisiones. Es desde la sociedad y por eso este movimiento pues continuará con la idea de seguir impulsando y hacer que más personas no expertas en los temas de energía se entiendan un poco más ese vínculo entre la emergencia climática y la transición energética. Entonces, tenemos una petición en Change.org, por ahí si nos buscan en la Alianza de Transición Energética Justa, el compromiso 2030, donde tenemos estos 10 objetivos, algunos de los cuales tocamos el día de hoy, y que, bueno, nos encantaría que nos pudieran dar su firma para apoyarnos la difusión y que haya cada vez más personas mexicanas involucradas en este tipo de agenda. Excelente. Pues ahí está el llamado, estimados lectores, y pues de nuevo, otra vez, doctora Isabel Stoder, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Pian y Cracks, y pues un gusto, como siempre, reflexionar sobre estos temas que nos atañen con urgencia. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Raúl, y muchas felicidades nuevamente. Gracias.